2017 entre el Poder Ejecutivo Provincial con el Poder Ejecutivo Nacional. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, presidente. ¿Le concede una interrupción antes de que empiece a hablar? ¿Le concede una interrupción? Sí, cómo no. Tiene la palabra el diputado Netterman. Señor presidente, porque a este proyecto le hemos introducido modificaciones desde el mismo momento que ha ingresado por el Ejecutivo y hasta último momento. Yo quiero pedirle al cuerpo un breve cuarto intermedio para mirar el último proyecto que hemos recibido antes de pasar al tratamiento. Perfecto. En consideración, un cuarto intermedio. Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Artusi. Viene a consideración un proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial sobre el que quisiéramos hacer brevemente algunas consideraciones, adelantando nuestro voto positivo, que básicamente consiste en dos grandes cuestiones. Por un lado, como lo expresa el artículo primero, aprobar el acuerdo, un acuerdo de índole política, como ha sido caracterizado por el diputado propinante, que firmaran el pasado día 16 de noviembre el presidente de la República y la enorme mayoría de los gobernadores, incluido el de nuestra provincia de Entre Ríos. Y para dar cumplimiento, o mejor dicho, para comenzar a dar cumplimiento a los compromisos que la provincia asumió en cabeza de su Poder Ejecutivo en ese denominado consenso fiscal, la segunda parte del proyecto de ley del Poder Ejecutivo consiste en una serie de reformas a la estructura tributaria de la provincia. Consideramos necesario contextualizar el marco en el que fue suscripto este consenso fiscal. El de un país que viene siendo testigo desde hace muchos años de una profunda crisis del federalismo fiscal, de un país con una presión tributaria que vino incrementándose notoriamente en los últimos años, y en un país ávido y necesitado de inversión productiva y de crecimiento para que tanto el Estado Nacional como los estados provinciales y locales puedan dar respuesta a las enormes demandas populares que requieren políticas públicas que obviamente necesitan recursos financieros para ser afrontadas. Y en ese contexto, una de las primeras consideraciones previas que hace el documento que firmaron el señor presidente y los señores gobernadores es recordar que en mayo del año pasado se firmó el acuerdo para un nuevo federalismo por el que se estableció un esquema de eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que, recordemos, desde 1997 se destinaba a la ANSES. Hemos hecho en esta Cámara, señor presidente, en ocasión de tratar otros proyectos, referencia a este tema. Es sabido que nuestro bloque y el bloque de la mayoría tienen sobre esta cuestión, que es a esta altura de las circunstancias un debate histórico, un debate sobre lo que pasó, parcialmente sobre episodios que pasaron durante su mandato como gobernador. Y todos tendremos seguramente razones de peso para explicar lo que hicimos, lo que propusimos, cuando en ocasión anterior de ocupar una banca en esta Cámara solicitamos al Poder Ejecutivo, sin éxito obviamente, que se reclamara ese 15%. Y usted, señor presidente, seguramente tendrá razones, las hemos escuchado, no las compartimos, pero obviamente las respetamos, acerca de por qué no se adoptó ese criterio y se adoptó otro. Pero lo concreto es que hoy esa detracción, que era indudablemente significativa, gradualmente es un tema que se ha ido solucionando. Cita también en su parte inicial el consenso fiscal la Ley 27.260 de reparación histórica, que crea, aunque en el documento no se lo menciona, y a esto me voy a referir brevemente más tarde, en el ámbito del Congreso de la Nación, una comisión bicameral destinada al análisis de una reforma tributaria nacional. Reforma tributaria nacional que en alguna medida está siendo objeto de debate en el Congreso de la Nación. Y luego se hace referencia a los compromisos mutuos que asumen el Estado Nacional y las provincias, que son fundamentales en un país federal como el nuestro para armonizar las políticas tributarias y las políticas económicas en general, de promoción del desarrollo económico,
para que tengamos políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión, que necesitamos imperiosamente, para aumentar o promover la creación de empleo genuino privado, para alivianar la carga tributaria, sobre todo de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica. Los impuestos no solo tienen un impacto fiscal en el sentido de constituir recursos para las arcas del Estado, tienen también lo que los economistas denominan un efecto parafiscal o extrafiscal, en el sentido de promover o desalentar determinadas conductas económicas. Y en este sentido, un impuesto que pueda ser similar a otro en términos de capacidad de recaudación puede ser, sin embargo, muy diferente a otro con el que se recauda lo mismo en términos de promover o desalentar la actividad económica, en términos de promover o de favorecer la concentración del ingreso, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se recuerda también en el consenso fiscal que el Estado Nacional viene implementando, en medio de un contexto de enormes dificultades, un programa de reducción de la carga tributaria que lleva acumulado en los últimos 2 años una disminución en la presión tributaria equivalente a 2 puntos porcentuales del PBI. Y luego se hace referencia también a la mencionada litigiosidad que era menester resolver entre las provincias y el Estado Nacional, y en definitiva lo que se acuerda es una serie de compromisos comunes entre el Estado Nacional y las provincias, una serie de compromisos adoptados por el Estado Nacional y una serie de compromisos adoptados por las provincias. En ese sentido, considero que es indudablemente, y aunque seguramente podríamos tener y tenemos objeciones particulares y de detalle, algunas de ellas hemos intentado, sin éxito debo decirlo, convencer de alguna manera al ministro Balay para introducir modificaciones a último momento, pero es evidente, digo, que más allá de esas diferencias que tenemos, que podríamos detallar, es indudable que estamos asistiendo a un avance. Pero dicho esto, estimo que es necesario advertir que no debemos dormirnos en los laureles y hacer pensar que con esta reforma tributaria hemos solucionado una serie de graves problemas estructurales que tiene la provincia, porque además, con este proyecto de ley, sancionado que fuera por esta Cámara, por el Senado, promulgado por el Poder Ejecutivo, la provincia habrá comenzado, pero no habrá finalizado, de cumplir una serie de compromisos que asume en el denominado consenso fiscal. Por eso decimos que es necesario, y seguramente planteamos que el año que viene es un año en el que no habrá la natural tensión política derivada de no ser un año electoral, podría, debería, a nuestro criterio, ser el año en el que nos aboquemos a un debate muy profundo, muy responsable, muy serio, muy despojado de intereses mezquinos y menores y muy pensando en el futuro de los entrerrianos con grandeza, para tener una profunda e integral reforma tributaria que no solo cumpla con los compromisos asumidos en el compromiso fiscal, sino que también cumpla con algunos mandatos constitucionales que hoy tienen en la realidad un contraste muy evidente, señor presidente. El consenso fiscal compromete a las provincias en una serie de cuestiones que tienen que ver con armonizar entre ellas su estructura tributaria y se refieren a varios impuestos, entre ellos ingresos brutos, impuesto a los sellos, tributo sobre la nómina salarial, caso de la 4035 en el caso particular de la provincia de Entre Ríos,
y el impuesto inmobiliario, entre otros. Y salvo por la exhibición que se hace en el artículo 7, que adelanto que nos parece una buena medida, saludamos la exhibición del pago del impuesto inmobiliario al inmueble que se resulte única propiedad y vivienda del jubilado y su grupo conviviente, siempre que los ingresos no excedan cierto monto. O sea, es una ley que apunta a proteger la única propiedad que actúe como vivienda de los jubilados de menores ingresos. Más allá de esta reforma, es indudable que en el consenso fiscal aparecen compromisos de la Nación y compromisos de las provincias en el sentido de modificar algunas cuestiones del impuesto inmobiliario que no vemos reflejado en el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial y que seguramente el año que viene habrá que analizar. Por eso digo que me parece que el año que viene tenemos la responsabilidad de tratar una profunda reforma que debe estar orientada, entre otras consideraciones, además de marchar hacia el cumplimiento integral de los compromisos asumidos en el consenso fiscal, en lo que dice nuestra Constitución. Y entre otras cosas dice, en su artículo 79, que la legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos. Sin embargo, como es sabido, y esta no es una realidad exclusiva de la provincia de Entre Ríos, sino que es un panorama que con variaciones se repite en general en el mapa nacional, en las distintas provincias, tenemos provincias en general, y la nuestra no es una excepción, en la que se ha ido conformando lentamente con el transcurso de los años una estructura tributaria que es exactamente la contracara de la manda constitucional, una matriz tributaria en la que priman impuestos distorsivos, regresivos, multifásicos, como el caso de los ingresos brutos, que se va superponiendo sobre las distintas escalas de producción y comercialización. Y en ese sentido, la propia Administración Tributaria de nuestra provincia nos informa que en los primeros 9 meses de este año, voy a dar un número redondo, no es el número exacto, pero prácticamente el impuesto a los ingresos brutos representó casi el 60% de la recaudación propia. Esto habla a las claras de una estructura distorsiva que en parte en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y a tono con lo que el Gobierno Nacional propuso en el consenso fiscal, estamos intentando revertir. Pero, insisto, creo que no es suficiente. Creo que tenemos la obligación de darnos un debate muy profundo acerca de una reforma tributaria de tipo integral, que no actúe, digamos, sobre la coyuntura o sobre la marcha. En ese sentido, señor presidente, creo que este año estamos haciendo algo que no es lo aconsejado por una sana técnica legislativa y presupuestaria. Sancionamos hace poco el presupuesto provincial, que obviamente consta de dos grandes ítems, el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos, y hoy estamos dando modificación a la buena parte de la estructura impositiva, que es obviamente la que determina cómo puede ser la percepción de recursos por parte de la provincia. En definitiva, creemos, señor presidente, que el consenso fiscal es a nivel nacional en general y a nivel particular nuestra provincia un avance, pero creemos que no es suficiente y en ese sentido recuerdo que somos autores de un proyecto de ley presentado en esta Cámara creando una comisión a tono con la comisión bicameral que opera en el Congreso de la Nación, una comisión bicameral con un mandato muy explícito y con un periodo acotado de tiempo para que podamos usar ese ámbito de debate con la representación parlamentaria, que es la representación popular en un sistema representativo como el nuestro, para que con el auxilio y el aporte de los representantes de los trabajadores, de los empresarios, de sectores de la academia, de especialistas que nos puedan ilustrar sobre esta cuestión, podamos tener el año que viene la completa y verdadera reforma tributaria integral que los entrerrianos necesitan. Sí, señor presidente. Bueno,
La verdad que habíamos escuchado y iba a obviar la intervención porque la intervención que tuvo el diputado Artusi nos representa absolutamente a los 11 diputados de nuestro bloque, pero la verdad es que creo que se empañó al final una discusión que venía siendo sostenida con argumentos, que venía siendo sostenida con altura. Nosotros, señor presidente, no vamos a utilizar nunca la estrategia de decir o de tener una posición en la negociación que tanto nos ha costado con el gobierno provincial y otra en la Cámara. No vamos a tener una actitud en las reuniones de labor parlamentaria y otra en la Cámara. Nosotros tenemos coherencia y lo que decimos y defendemos, sostenemos, discutimos, consensuamos, lo sostenemos en todos lados, lo sostenemos en las reuniones que hacemos con los ministros, con el propio gobernador, con los legisladores, con los colegas de los distintos bloques. Después venimos y lo sostenemos, lo refrendamos y lo honramos en esta Cámara. Es cierto que, y quiero decirlo porque no tengo ganas de hacer ninguna chicana así, tengo la obligación de decir que me ha tocado acompañar a los candidatos que nombraba recién el diputado Valer en la campaña, y es muy cierto que estuvimos varios meses buscando votos en esta provincia, y señor presidente, le quiero decir que tan mal no nos fue a Cambiemos en la elección del 22 de octubre. También quiero decir, señor presidente, que fue muy costoso todo este tiempo en cuanto a las negociaciones que hemos llevado adelante del mismo momento que en esta Cámara ingresó el proyecto de presupuesto del Ejecutivo Provincial. Nos han denunciado, nos siguen denunciando, nos siguen diciendo de que hemos hecho un pacto. Nosotros no tenemos ningún problema de decir, señor presidente, que hemos hecho un acuerdo, el cual fue anunciado por el presidente, el entonces presidente del bloque, Juan José Bailo, y en el nombre de Cambiemos, por mí, donde dijimos qué era lo que habíamos acordado entre el bloque de Cambiemos y el Ejecutivo y el bloque justicialista de esta Cámara. Una modificación en el presupuesto que nosotros entendíamos sustancial, que era la que quitaba discrecionalidad, volvía las facultades que habíamos delegado al Ejecutivo, que esta Cámara en otras gestiones había delegado al Ejecutivo, nosotros las volvíamos a esta Cámara con esa modificación y con un acuerdo de puntos que los expusimos ese mismo día y que han sido públicos desde el primer momento y hasta ahora. Nosotros acompañamos y reivindicamos esa decisión de haber acompañado el presupuesto provincial y hemos podido avanzar en una cantidad de leyes y en algunos otros temas que entendemos que han empezado en esta provincia un proceso de reformas virtuosas que van seguramente a ponerla a Entre Ríos en el camino de una provincia que atraiga inversiones, que salga del estancamiento, que genere mano de obra genuina. En ese sentido, nos parece que si al bloque justicialista y a algunos diputados como la preopinante les está costando aprobar esta reforma fiscal que hoy se está aprobando, no es cierto que esta reforma sea una reforma que le está beneficiando al presidente Macri. Esta reforma, en todo caso,
sabe el gobernador y sabe el ministro de Economía y sabe la mayoría de los diputados del oficialismo, está beneficiando al gobierno provincial y está beneficiando a los entrerrianos porque estamos en un proceso, estamos iniciando un proceso de reformas que seguramente va a poner a esta provincia en una situación mejor respecto a el déficit que acumula año a año y respecto a la situación de deuda que hoy tiene. Nosotros decimos que este proyecto indudablemente le está beneficiando al gobierno provincial, no les debe costar, no les debería costar votarlo porque le están haciendo un favor a su propio gobernador. Y digo también que a nosotros tampoco nos resulta fácil acompañar un proyecto de reforma que pone la mayor parte del alivio fiscal, es decir, va a poner a esta provincia a recaudar mucho menos impuestos a partir del año 2019. A nosotros nos hubiese gustado que, como lo proponía nuestro presidente, desde un principio se hubiese podido eliminar los impuestos sobre las nóminas salariales. Y sin embargo, esto recién se va a eliminar cuando, como nosotros entendemos, señor presidente, y déjenmelo decir, nosotros creemos que va a estar otro partido político gobernando esta provincia. Entonces digo, a nosotros también nos cuestan muchas de las cosas que hoy se está aprobando. Nosotros, señor presidente, solamente queremos decir, como lo decía el diputado Artusi, que estamos acompañando esta ley, aún sin haber logrado muchas de las propuestas de modificación que nosotros intentamos proponerle al Ejecutivo, que nos hubiese gustado modificar. Y sinceramente creemos, como digo, que empezamos en esta provincia un proceso de reformas que hoy inauguramos, o que mejor dicho lo inauguramos cuando aprobamos el presupuesto provincial, sin saber a ciencia cierta exactamente, porque creo que ni siquiera lo sabe la propia agencia de impuestos de la provincia, ATER, cuánto va a significar esta reforma fiscal para la provincia. El gobernador insiste en que va a tener un resultado neutro. Lo que sí digo, señor presidente, es que nosotros vamos a estar monitoreando en forma permanente los ingresos a la provincia que se puedan obtener, los ingresos que se modifiquen. Vamos a estar monitoreando permanentemente qué es lo que va a pasar con los ingresos provinciales a partir de que se empiece a aplicar esta reforma. Y si es necesario introducir modificaciones, también le queremos pedir a los diputados oficialistas que nos escuchen cuando le planteemos que es necesario hacer modificaciones si es que nosotros vemos que la recaudación tiene distorsiones, tiene lo que el gobernador hoy nos asegura que no tiene, que es la posibilidad de que a partir de esta reforma esta provincia recaude más de lo que está recaudando, que es justamente lo que no tiene que pasar. Y lo demás, lo que puntualmente digo, señor presidente, es que también tenemos que comprometernos en esta ley nosotros le estamos pidiendo a los municipios que adhieran. Yo digo, tenemos que también pedirle a los municipios, que muchos de los cuales tienen también el sistema de aduanas internas, que hoy con esta ley nosotros estamos, digamos, lo estamos desarticulando del Estado Nacional, de las provincias que lo tienen, que son la mayoría, por no decir todas. Digo, también vamos a tener que trabajar mucho para que los municipios entrerrianos vayan entendiendo este mismo sistema, esta misma propuesta, este mismo
este mismo consenso que se ha llegado entre nación y provincias para que pueda también estudiarse y alcanzarse entre el gobierno provincial y los municipios. Vuelvo a reiterar, señor presidente, nosotros vamos, como bloque de diputados de Cambiemos, a apoyar esta iniciativa. Respecto al proyecto de ley que hoy venimos a tratar, yo digo, hay que hacerlo sobre bases ciertas. En principio, alejarse del cinismo que nos habla de diálogo, de consenso y de unidad, mientras todos los días se vulneran los derechos de los más humildes y de los más necesitados. Entonces, en primer lugar, hay que decir que ese consenso fiscal, entre comillas, es consecuencia, en buena medida, de una operación de pinzas efectuada entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema, que amenazaba resolver judicialmente una controversia que debía, como bien se dijo anteriormente acá, resolver la política, pero que fundamentalmente iba a desfinanciar a las provincias argentinas en general y a la nuestra en particular en una cantidad muy gravosa, que iba a impedir el cumplimiento de las obligaciones más elementales, de manera que el escenario en el que se amasa ese consenso es asimilable, es similar a negociar con la pistola arriba de la mesa. Lo segundo que quiero decir respecto de esto es que tenemos la sensación de que la provincia de Entre Ríos, con la eventual sanción de esta norma, está pagando al contado, en efectivo y por adelantado, mientras el Estado Nacional apenas promete, y si cumple esa promesa, la hará en cuota. Yo quiero reconocer el aporte que nos hicieran llegar compañeros y compañeras que se nuclean en el encuentro de la militancia técnica política de Entre Ríos respecto de una primera aproximación al análisis de este consenso, donde nos dicen que el consenso fiscal contiene compromisos de su firmante para llevar adelante o promover acciones en diversos aspectos: laboral, previsional, tributarios, sanitarios, educativos, aumentos de tarifas, servicios, todos partes de un mismo damero. Son reformas que implicarán ajustes en los diferentes presupuestos públicos futuros. Constituyen una regresión de derechos y de justicia social, amplían desigualdades y su mecanismo es extorsivo en detrimento de los gobiernos provinciales y en vista a un esquema con menor autonomía y mayor centralización de los ingresos públicos. En síntesis, el consenso tiene un sesgo centralista y con distribución regresiva del ingreso. En términos puntuales, permítame, presidente, hacer mención a 2 o 3 aspectos de los muchos que acá se señala en un análisis reflexivo y medular. En el capítulo de los compromisos comunes, el punto A, que aprueba la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, hay que decir que eso plantea o implica una contención del gasto público de las provincias, que mantiene el tope del 15% de su nivel de endeudamiento. Los gastos de la provincia en salud, en educación, en seguridad, no se pueden plantear a la baja, son inflexibles. Pero no solo eso, además son crecientes porque el Estado Nacional hace abandono de los planes que antes aplicaban las provincias, y de esos planes se están haciendo cargo las provincias. Tenemos numerosos ejemplos en nuestra provincia de Entre Ríos de programas y planes nacionales que el Estado Nacional ha desfinanciado y que nuestra provincia se ha hecho cargo. Con la reforma tributaria, las provincias tendrán que ajustar para no caer en déficit fiscal y ser penalizadas además con más restricciones. Plantea el congelamiento de los cargos y solo si hay un resultado financiero equilibrado o superavitario se podrá incrementar la planta, con lo cual nos limitan la autonomía
y las funciones intrínsecas del Estado, ya que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de los cargos y determinará cuándo permite excepciones. Esta restricción del gasto no incluye los intereses del endeudamiento. La descentralización de funciones a nivel provincial no se encuentra acompañada de contrapartidas adecuadas y se condicionan los mecanismos de financiamiento que ponen en jaque muchos programas que la provincia, repito, sostiene frente a la discontinuidad nacional. Más adelante, en el punto K, plantea el 82% del salario mínimo vital y móvil para los con 30 años de servicio con aportes efectivos. Se estaba muy cerca del 82% para ese sector y según un estudio a nivel país, esto constituye una mejora para solo el 2% de los jubilados y por la fórmula pierde el 98% que obviamente es el sector más vulnerable. En el punto siguiente, el punto I, se plantea la eliminación de inequidades generadas por jubilaciones de privilegio. Entre Ríos no tiene jubilaciones de privilegio. Lo que tiene son regímenes especiales, que no son regímenes de privilegio. Por lo tanto, eso es una redacción que considero hay que hacer la reserva del caso. En los compromisos, en el capítulo de los compromisos del Estado Nacional, el punto A plantea compensar el monto equivalente a la disminución por el artículo 104 del impuesto a las ganancias y del impuesto del aumento de la asignación específica del impuesto al cheque o a los débitos y créditos y se destinará a infraestructura. Hay que decir que desde el Tesoro Nacional se compensaría la pérdida de recursos por estas modificaciones mediante una transferencia diaria y automática. Esa transferencia se actualizaría trimestralmente en base a la inflación. Solo la inflación, no en base a la recaudación específica o a un mix. Esto es un arma de doble filo, porque ¿qué pasa si se saca el impuesto al cheque? Más adelante, el punto O, financiar programas con pautas que establezca el Estado Nacional de retiro y o jubilación anticipada para empleados públicos, provinciales y municipales. Otra vez, sopa. Además, plantean financiar con un préstamo. Nosotros, en ese caso, tendríamos los estados provinciales un incremento del déficit de la caja. Se debería, en todo caso, plantear el financiamiento, tanto del costo prestacional como la ausencia de los aportes. Y más peligroso que eso es que las pautas las pondrá la Nación, o sea, los criterios lo decidirá Macri. En el punto W, asignaciones específicas, aplicar fondos del FONAVI que se transfieran a las provincias a financiar compra y construcción de vivienda. La compra hasta ahora no estaba contemplada. Eso va en detrimento de la industria de la construcción. Y en Entre Ríos, adicionalmente, parte de esos recursos se utilizaban para pagar un adicional de los empleados del Instituto Autárquico de Planeamiento de Vivienda. Ahora lo deberá hacer el Tesoro con rentas generales. Es un aumento del déficit. En fin, se podría abundar mucho más en términos puntuales, pero yo quiero hacerlo en términos generales y en el plano político, presidente. Entonces, volviendo a ese consenso celebrado, deja a la vista tres grandes conclusiones. La primera es el regreso de un neoliberalismo indolente e impiadoso. La segunda conclusión es que el Gobierno Nacional entiende que haber ganado las elecciones resulta suficiente para convalidar su programa de reformas. Y la tercera conclusión, quizás la más grave, es que el Gobierno Nacional evidentemente está renunciando a la posibilidad de una reactivación económica que beneficie a las mayorías, porque con estas reformas nos están confirmando que
así como no fue el primer semestre, ni fue el segundo, ni fue el tercero, ni fue el cuarto, tampoco veremos ninguna lluvia de inversiones y por el contrario el ajuste, porque de eso se trata, lo van a pagar los argentinos de a pie. Lo van a pagar los trabajadores que son conculcados sus derechos. Lo van a pagar los veteranos de guerra con la disminución de sus pensiones, las madres que cobran la asignación por hijo y los jubilados nuevamente perjudicados son los que van a pagar las decisiones de este gobierno nacional que ajusta bajo y al mismo tiempo le perdona impuestos a los más poderosos. La descomunal transferencia de ingresos que se está produciendo en el país es regresiva. Va de los bolsillos de los que menos tienen a los que más tienen y provoca desempleo, pobreza e indigencia. Y no nos digan que esto viene de arrastre o que es una situación heredada, porque Clarín, que nunca miente, publicó el 15 de julio del 2015 que había 11 millones de pobres en la Argentina. Y hace 3 días, el 10 de diciembre, publicó que la última medición de la UCA marca 13,5 millones de pobres. Produjeron 2,5 millones de pobres más en 2 años. Esa es la traducción real de esa transferencia regresiva descomunal que empezó en los primeros días del gobierno de Macri, eliminando y bajando las retenciones por un valor de 60.000 millones de dólares. Y ahora quiere recuperar esa plata sacándosela a los jubilados. Están pagando la fiesta de los poderosos con los humildes de la Argentina. Es todo muy cruel, señor presidente, pero que quede bien claro que es decisión y responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional y de los bloques legislativos que les aprueban esas leyes perversas. En todo caso, nosotros estamos compelidos a aprobar este consenso porque de no hacerlo pondríamos a la provincia en una difícil situación para pagar salarios y cumplir con la prestación de los servicios básicos. Y por eso mismo hacemos conocer nuestras reservas al respecto, porque lo que no se puede desconocer es que la aprobación de este proyecto de ley no nos permitirá escapar de un contexto donde el endeudamiento, la fuga de divisas, la destrucción de la legislación laboral, el recorte a los jubilados y la pérdida de derechos siempre han sido síntomas de grandes conflictos y de tiempos turbulentos. Solo es cuestión de tiempo. Nos decían que la inflación era lo más fácil de resolver, pero resulta que ahora la inflación es más alta que en el 2015. El empleo industrial, todos los meses retrocediendo, 70.000 puestos de trabajo destruidos. La fuga de capitales, no hay nada que comentar. La reserva del Banco Central, solo se engordan con endeudamiento. Déficit fiscal récord, déficit comercial enorme y creciente, 6.000 millones de dólares para el año. Crecimiento inaudito de la deuda externa, 340.000 millones de dólares, creciendo a un ritmo de 100 millones de dólares por día. Solo en intereses, nuestro país va a pagar 406.000 millones de pesos durante el 2018. Significan 1.100 millones por día. ¿Cuántos jardines de infante? O 46 millones de pesos por hora. De manera que no va a ser ni la salud, ni la educación, ni la obra pública lo que sea el principal gasto de la Administración Central. El principal gasto de la Administración Central, que se va a llevar 28 pesos por cada 100 presupuestados, va a ser el pago de los intereses de la deuda. El endeudamiento interno también es explosivo por las LEVACs. Hoy la Reserva Federal aumentó la tasa en Estados Unidos. Al 29 de noviembre el stock ascendía a 1.162 billones de pesos, un 130,5% de la base monetaria. Es decir, estamos todos conscientes de que estamos parados sobre una bomba de tiempo. Lo reconocen hasta los más fanáticos economistas de la ortodoxia liberal. Se retrocedió en el ingreso real de los trabajadores y de los jubilados. Se empiezan a escuchar los reclamos del tipo de cambio atrasado. La inversión productiva no existe. La proveniente del exterior es insignificante y la especulativa, fomentada por el propio Banco Central, es la única real. Uno puede entender, señor presidente, que una fuerza política se agrande después de un triunfo electoral,
pero otra cosa es que se entusiasmen con una receta ultra probada y ultra fracasada en la Argentina. Se cansaron de anunciar una lluvia de inversiones que iban a generar empleo. El presidente sostiene que en la Argentina los trabajadores tienen demasiado derecho, que hay que quitarle derecho, que cobran demasiado y descansan demasiado. Nos dicen que los jubilados van a cobrar menos, pero van a mantener su poder adquisitivo. Lo que genera trabajo es un mercado interno fuerte, lo que genera trabajo son paritarias que cierran por encima de la inflación, lo que genera trabajo es un Estado interviniendo en la economía de una manera virtuosa. Eso fue lo que le permitió a la Argentina hasta el 2015 mantener las tasas de ocupación mientras el mundo se derrumbaba. Están preparando además el escenario para el regreso de las AFJP, porque hasta el 2015 las cuentas de la Seguridad Social eran superavitarias y hoy son deficitarias. La ANSES, luego del paquete de leyes, será un organismo desfinanciado, 60.000 millones menos de recursos. En fin, señor presidente, vuelvo a repetir, quizás no quede otra que votar responsablemente y eso significa aprobar esta ley. Por favor. Espero que voten en contra. Señor presidente, sino porque el gobierno de Macri muestra la mitad de su mandato todas las variables económicas con peores resultados que cuando las recibió. Por favor, vota en contra, Báez. De estas llamadas reformas, la fiscal, la laboral y la previsional, es centralismo y más concentración de la riqueza. Y nosotros consideramos que los argentinos se merecen otra cosa. No los votaron para que nos conduzcan al odio entre hermanos, a la miseria y a la indignidad. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Rodman. Ante tamañas, yo diría, acusaciones que no solamente le caben al gobierno nacional, porque el gobierno provincial fue partícipe de este acuerdo y lo defiende a rajatablas. Entonces yo creo que lo que ha dicho el diputado que me precedió en las palabras, lo mismo que ha dicho le cabe al gobierno provincial. Y me llama la atención que se tilda al gobierno provincial de ignorante o entreguista o que está gobernando para una sola clase que dice ser privilegiada. Yo le diría así, ¿dónde están quienes participaron de los últimos años de gobierno cuando el ANSES se saqueó, donde se terminó la plata, donde se imprimía para poder cubrir el déficit? ¿Dónde estuvieron y por qué no dijeron nada? ¿Dónde están aquellos que dijeron que la coparticipación, era al revés? O sea, acá se dijo que en el gobierno de Raúl Alfonsín la coparticipación era 57% para las provincias y el resto 42% o 43% era para la nación. Ahora al revés, solamente las provincias reciben, creo que algo más del 30%. ¿Dónde están los que no se quejaron y que formaron parte del gobierno? ¿Dónde están aquellos que no decían nada cuando se descubría en otras provincias obras públicas que se pagaban y estaban pagas y no se ejecutaron? ¿Y dónde están? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están quienes decían de los planes nacionales? Usted sabe, presidente, que fue un gobierno de justicialista que entregó la educación y la salud a las provincias sin ningún presupuesto. Eso es largarle a las provincias la responsabilidad y no darle un solo peso para financiar la salud o la educación. ¿O dónde están quienes no decían nada cuando se inauguraban en otras provincias hospitales que era una cáscara, que solamente tenía las paredes y no tenía absolutamente nada?
Y yo diría, este gobierno, hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo, no interesa, pero la asignación universal por hijo aumentaron todos. Y el aislamiento internacional que teníamos también ha desaparecido. Hoy somos parte del mundo y del mundo civilizado. Ya no somos solamente parte de tres naciones que tienen gobiernos autoritarios. Ahora somos parte del mundo. O sea, yo diría que no generalicen ni hablen solamente del neoliberalismo como si fuera el gran pecado. Acá está, presidente, acá está el gobierno provincial que está en un todo de acuerdo con esta ley que estamos tratando. Y el que no esté de acuerdo, sabe que, presidente, dejemos de discusiones así rimbombantes y dejémonos de discursos así floridos y digamos no estoy de acuerdo y no voy a votarlo. Porque si uno está diciendo yo critico esto y después dice y le voy a tener que votar eso no existe. Acá estamos quienes nos decimos que somos representantes del pueblo y cualquiera de nosotros somos representantes de una partecita del pueblo entrerriano. Entonces, en honor a ese pueblo entrerriano que nos votó, el que no esté de acuerdo que lo vote en contra y el que esté de acuerdo que lo vote a favor. Gracias, presidente. Tiene la palabra Gustavo Navarra, aprobado. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10,